Buenas noches, mi nombre es Sergio David Páez Villagrán y el día de hoy les voy a presentar mi mapa conceptual acerca de la historia de la ingeniería industrial. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la prehistoria, la cual se divide en el periodo paleolítico, neolítico y la Edad Media. En el paleolítico es donde surgen los antepasados del género Homo, los cuales formaron una sociedad cazadora-recolectora en la cual obtenían sus alimentos por medio de la caza y recolectando frutos y bayas que encontraban. Esta sociedad era nómada, que se trasladaban por todo el territorio, no tenían un sitio fijo en donde vivir. Durante ese periodo ellos aprendieron a dominar el fuego y tallar utensilios de piedra y hueso para poder hacer su respectiva cacería y obtener sus alimentos. En esta época surge de nuestros antepasados de género Homo, son varios, pero el principal es el Homo sapiens, y él se dio primero Homo sapiens, según los historiadores, pues se da en África, y el cual fue conocido como Eva mitocondrial. Ahora pasamos al periodo neolítico, que es como el principal, el cual nos presenta una revolución neolítica. Esta se da por la disminución en la caza, la extinción de toda la megafauna y el fin de la era glacial. Como ya ellos no tenían su fuente de alimento abundante como antes, que iban y cazaban cazando, pues recolectaban estos alimentos porque había la fauna y ellos se movilizaban para encontrarlos. Pero entonces ya empezó a escasear esos alimentos. Entonces decidió pues que apareciera la agricultura, donde ellos ahora iban a domesticar los animales y las plantas, y pues conforme a esta domesticación ellos ya iban a tener sus fuentes de alimento, ya no tenían que desplazarse. Entonces ahí se formó se formaron las sociedades sedentarias, las cuales se instalan en las cuencas de los ríos fértiles para pues que tuvieran éxito en la agricultura, ya que la base de todo ser vivo es el agua. Y pues aquí doy un ejemplo que es como el Nilo, uno de los más conocidos. También estas sociedades aprendieron a pulir piedra, y estas sociedades pues se formó una jerarquía donde aparecieron los estados y los ejércitos. De la agricultura se generaron los primeros agricultores, los cuales formaron poblados donde donde se desarrolló. Estos primeros agricultores desarrollaron el sentido de la propiedad y por el excedente de alimento que tenían, entonces ya sea el comercio. En esta época se da el denominado trueque, ya que no existía la moneda, como el papel moneda como existe en esta época. De esta revolución neolítica pues también surgen varias culturas. La cultura mesopotámica, la cual desarrolló la escritura y los primeros trabajos de ingeniería civil, que fueron grandes construcciones para protegerse de las personas que iban a robar sus alimentos. También la cultura romana, donde utilizan la ciencia para resolver sus necesidades prácticas, y pues también ellos tuvieron un auge en construcciones de ingeniería civil, por ejemplo varios alcantarillados de extenso tamaño que tuvieron en esa época. En la cultura griega ellos sí se concentraron más en el desarrollo del conocimiento, ya que son muy conocidos por ser filósofos, científicos y matemáticos. Por último, la cultura egipcia, y no menos importante, que ellos también crearon grandes obras arquitectónicas.
ya que ellos se encontraban un poco apartados de todos estos grupos, de estas culturas. Entonces ellos pudieron dedicarse, en vez de proteger, se dedicaron a hacer un poco más de grandes sus obras arquitectónicas. Aunque también ellos se enfocaron un poco en la comunicación, que era su escritura o sus pictogramas que tenían, y también en parte de la momificación. Ahora pasamos a la Edad Media, en donde surge el feudalismo, que ya era la posición del rey y sus súbditos, que eran prácticamente como los esclavos que trabajaban en el campo. Y pues acá se da es por el título de rey y bueno, sus legados. Ya no había una democracia en sí. Se da la construcción de castillos y también surge el Renacimiento, donde en esta parte es lo más importante, es estos personajes que aparecen, que son Nicolás Copérnico, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei y Isaac Newton, que ellos pues presentaron ciertos estudios en, en aportes astronómicos, matemáticos, gráficos y físicos. Por ejemplo, Isaac Newton en la parte física o la ley de la gravedad, Galileo Galilei, él inventó el telescopio, Leonardo da Vinci era un humanista y un visionario, cual creó varios bocetos que sirvieron mucho después de 4 décadas como base para avanzar en tecnologías modernas. Nicolás Copérnico también hizo varios aportes en los términos astronómicos. Esto sería pues un resumen de lo que es en parte de la prehistoria. Ahora de la primera revolución industrial, que sería la siguiente parte interesante de la historia de la ingeniería. Vemos que ya nace de esta revolución, nace el capitalismo. Entonces ya no es el feudalismo, sino el capitalismo, otro método económico, en los cuales pues se intenta ya organizar un poco mejor la sociedad. De aquí surgen la burguesía, que son prácticamente los que tienen un poder económico. Ya no eran los que eran por título, se conocían como reyes, sino ahora ya eran los que tenían el dominio de la tierra. Aquí prácticamente ellos desplazan la aristocracia y pues nace el denominado proletariado, que eran prácticamente los que hacían el trabajo en toda esa parte y ellos pues recibían prácticamente las ganancias. Ellos siempre trabajaron en esta época bajo condiciones precarias de higiene y poca salud. Vivían en las ciudades industrializadas, donde se dieron pues algunas mejoras durante la época ahí pues para poderse industrializar, donde mejoraron el alcantarillado e intentaron hacer mejoras en salubridad para descubriendo vacunas. Y pues se dio también el éxodo rural hacia las grandes ciudades. Ya no, la gente ya no vivía en el campo porque ya no da lo suficiente sustento para ellos o ya no eran contratados en esta parte y les toca irse a las ciudades industrializadas a buscar mejores fuentes de empleo. Ellos pues arrendaban su fuerza de trabajo, pero era por mucho tiempo de labor y pues poca malas condiciones de salud. Entonces en los avances tecnológicos, que es como la parte más importante, se da el alumbrado público de gas y pues el principal, la primera máquina de vapor, la cual la inventó el compañero James Watt. Trajo como beneficios la producción en serie y los bajos costos de producción.
y ella se usó en los barcos de ferrocarril y el martillo de forja. La primera máquina de vapor pues prácticamente fue el que disparó en sí la primera revolución industrial. Ahorita, en esta época, todavía seguimos usando equipos a base de vapor, como por ejemplo en las industrias de alimentos, donde se utiliza como un proceso para esterilizar productos. Esta primera revolución tiene lugar primero en Inglaterra, que fue la principal, y después se desplaza entre Europa y Estados Unidos. Cambia los sistemas de producción, y en Inglaterra, que es el país donde se da, se dio porque ahí habían instaurado un sistema parlamentario donde había la división de poderes y libertad individual, o sea, una democracia. Y pues en Inglaterra porque se dio ahí, porque tenía una posición estratégica privilegiada. E igual en prácticamente toda Europa era donde estaban dándose estos avances o revoluciones, y le seguían pues todas las potencias en sí del mundo en esa época.